Vamos a continuar con la grabación del caso de estudio. Vamos a seleccionar crear modelo con Standard Explicit Model y vamos a iniciar creando una parte. Esta parte es la que corresponde a los parámetros que se nos habían dado anteriormente para el caso de estudio. Hay que seguir una serie de pasos para llegar al análisis de impacto. El primero de los pasos es crear la Crashbox, en específico la parte de la caja. Para ello seleccionamos aquí en el comando de crear parte, create part. Podemos ponerle un nombre, podemos no hacerlo, no hay problema. Lo que nos sirva para identificar más fácilmente el modelo que estamos creando. Para iniciar vamos a seleccionar 3D en tipo deformable y en la forma vamos a escoger shell. Vamos a escoger extrusión y vamos a darle un tamaño aproximado de 0.02. Checamos que todo esté en orden, que todo esté de acuerdo a las condiciones del ejercicio y damos continuar. Ahora aquí en la zona de sketch vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a utilizar rectángulo. Vamos a dar las coordenadas iniciales de 0, espacio o coma 0 para tener nuestro origen, y ahora sería 0.01 espacio 0.01, y aquí tenemos nuestro rectángulo. Nos pide que si queremos iniciar otra vez un rectángulo en la parte inferior, le damos que no y decimos do. Para la profundidad se nos solicitó darle una profundidad de 0.02 metros, damos ok y aquí tenemos nuestra box, nuestra caja. Necesitamos crear las paredes de esta crash box y vamos a darle otra vez en el comando de crear parte. El nombre igual, podemos cambiarlo a paredes, walls, no importa, siempre y cuando pues sepamos qué es con lo que estamos trabajando. Para las especificaciones, esta parte va a ser 3D. Vamos a usar Discrete Rigid y vamos a usar Shell, y en tipo vamos a cambiar a planar. La approximate size va a ser de 0.026, que va a corresponder a las dimensiones de nuestras paredes. Ahora bien, vamos a detenernos un momento aquí. Una de las preguntas que se nos pide analizar es por qué se usa Shell para el Crashbox y por qué se usa Discrete Rigid para simular las paredes. La primera pregunta, el por qué se usa Shell, es como vemos aquí en la box. El Shell se utiliza para simular láminas, simular materiales delgados. Nos ayuda mucho en la agilidad del procesamiento computacional. Nos hace más fácil, comparado con los elementos tridimensionales o sólidos, hacer un análisis. Se considera el elemento Shell como un elemento bidimensional, lo que permite una distribución de malla más sencilla, óptima. También shell nos permite, eh, hacer una distribución de fenómenos, sobre todo en impacto, más acorde a la fenomenología involucrada en un impacto, la deformación, etcétera. Para la parte del Discrete Rigid, esta característica de las paredes nos permite comprender que son objetos, que no van a entrar en una deformación también, sino que van a permanecer constantes en su forma, en su integridad. Esto facilita también el procesamiento computacional, nos permite entender que va a haber algo que va a presionar esas paredes y va a generar la compresión o deformación en nuestra box del Crashbox. Entonces esta es la razón por la que usamos el Shell y el Discrete Rigid al momento de hacer un análisis de impacto, específicamente en estas dos partes, que es la box y las paredes. Continuando en la parte del sketch, generamos otro rectángulo. Ahora este rectángulo va a tener las coordenadas 0, espacio 0, damos enter, aquí está nuestro origen, y el punto final se ubicará en la coordenada 0.013, espacio 0.013. Damos enter y como podemos observar, uh, perdón, aquí queda nuestro rectángulo, que va a ser nuestra pared del Crashbox. Salimos, damos down y tenemos nuestra pared aquí. A continuación tenemos que irnos a la
zona o al apartado de property, vamos a crear propiedades, te podemos asignar un nombre al material. Nosotros vamos a omitir esa parte y vamos a ir directo a las propiedades. Para la densidad se nos pide darle una densidad de 3000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que también aplicar propiedades elásticas. El módulo de Young está dado para 70 gigapascales. El comando E a la 9 es lo que nos daría el equivalente a gigapascales. Recordemos que las unidades consistentes nos piden utilizar pascales y por esta razón se usa la notación científica para hacer el equivalente a los 70 gigapascales, que es exponencial 9. Para el radio de Poisson utilizamos 0.33. También necesitamos agregar las propiedades plásticas. Nos vamos a las propiedades plásticas y aquí llegamos a otro punto dentro de las preguntas que nos dice responder por qué se utilizan las propiedades plásticas del material para esta simulación. Y esta respuesta es bastante interesante. Vamos a evitar profundizar mucho porque sería muy extenso el video. A grosso modo, el usar propiedades plásticas en este tipo de simulaciones es para ver el comportamiento del material en los diferentes puntos de la deformación plástica. Al alcanzar el primero de los módulos o de los esfuerzos de cedencia, vamos a tener una cierta cantidad de deformación plástica. Conforme vamos subiendo en los esfuerzos de cedencia, vamos a ir aumentando en la deformación plástica, lo que nos va a permitir comprender la fenomenología detrás de una colisión o de un impacto en una crash box. Esta es la razón por la cual se utilizan estos esfuerzos de cedencia y estas deformaciones plásticas. Vamos a iniciar con la tabla que se nos había brindado en las características del ejercicio, en los parámetros, iniciando con 100 megapascales. Para la notación de mega se utiliza exponencial 6. La deformación plástica en este punto es 0. Luego pasamos a 125 exponencial 6. Nuestra deformación plástica en este punto es 0.04. Continuamos con 150 megapascales, 0.05, 175 megapascales, 0.07 en la deformación plástica y 200 exponencial 6, 0.1. Todo queda así tal cual vemos en la pantalla. No hay que seleccionar nada o agregar nada. Ya tenemos la densidad, las propiedades elásticas y las propiedades plásticas. Continuamos con el ejercicio. Ahora bien, es necesario en esta valla lista desplegable seleccionar la parte 1 y ahora ir a la sección de crear sección, a este comando. Para ello vamos a seleccionar shell, vamos a dejar homogeneous seleccionado y damos continuar. Para este hay que tener en cuenta que tiene que estar el material que nosotros creamos. Para el valor hay que seleccionar una profundidad o una densidad de shell. Para ello vamos a poner el valor de 0.001. Este valor es dado en las condiciones o parámetros del caso a estudiar. Con esto seleccionado damos OK y vamos al comando de asignar sección. Seleccionamos toda nuestra parte 1 y le damos en Down. Checamos que esté la sección creada, que esté este botón seleccionado, From Section, y revisamos que todo corresponda, Shell Homogeneous, Material 1, Sección 1 y el Middle Surface. Con eso damos OK. Ahora bien, continuando con nuestros pasos para resolver esta simulación, vamos a ir a la parte de Assembly. Este apartado se encuentra aquí en la lista desplegable, abajo de Property, lo seleccionamos y vamos a este comando que dice Create Instance. Al seleccionar este comando de Create Instance, vamos a seleccionar las dos partes, dando clic en Shift, parte 1 y parte 2. Y es muy importante dejar esta parte de Independent Mesh on Instance seleccionada.
También es importante seleccionar el auto offset from other instances, esto con el fin de tener separadas nuestras instancias, nuestros elementos y poder hacer operaciones necesarias a continuación. Otra de las preguntas que tenemos para analizar es cuál es la diferencia entre dependent and independent mesh. Esto es bien interesante. La diferencia entre una malla dependiente y una malla independiente va en relación a la forma en la que analizamos nosotros el ejercicio. Por ejemplo, la malla dependiente es aquella malla que está unida a todo el conjunto de la parte, de la pieza, del modelo. Entonces, la malla que nosotros ajustemos para ese modelo va a ser uniforme para todos los elementos. Si nosotros usamos una malla independiente, vamos a poder variar la dimensión de la malla y la distribución de la malla de acuerdo a las necesidades de análisis. Es decir, si nosotros queremos ver a detalle comportamientos, por ejemplo, en una de las paredes de esta Crashbox, podemos usar la malla independiente para hacer una densidad de malla más grande o más chica y analizar la fenomenología en esa sección en particular. También hay que tener en cuenta que al hacer una malla muy densa con una gran cantidad de elementos, pues los requerimientos computacionales van a ser mayores, pero nos va a dar, resultados más exactos o con una zona de mayor concentración. Para este caso, seleccionamos la malla independiente. Esto nos va a permitir hacer una malla, uniforme, pero independiente a cada uno de los elementos. Es decir, se va a concentrar de acuerdo a las condiciones de la pared y a las condiciones de la box. Damos aplicar y también seleccionamos otra vez la parte 2, solamente la parte 2, para generar una segunda pared. Es muy importante también dejar el auto offset y el independent para este caso. Le damos a aplicar y ok. Ya habíamos seleccionado, entonces simplemente salimos. Ahora bien, el siguiente paso es generar puntos de referencia. Esto se va a hacer entre puntos específicos de la box y de las paredes. Para ello nos vamos al apartado de Tools en Datum y seleccionamos Midway Between Two Points o un punto medio entre dos puntos. Seleccionamos esa opción y se van a activar estos puntos de color amarillo. Al seleccionar nosotros dos de esos puntos, generamos un punto exactamente a la mitad de las dos referencias. Vamos a hacer eso con las paredes. Ya generamos los puntos intermedios y ahora vamos a hacer un pequeño desplazamiento para poder mostrar la otra zona de la box y seleccionar de igual manera estos dos puntos como lo hicimos anteriormente en la otra sección. Teniendo todos estos puntos, cerramos nuestra ventana de Create Datum y utilizamos una de las opciones que vienen en este apartado de Assembly, que es el Translate, que es trasladar instancias, elementos de un punto a otro. Para ello seleccionamos una de las paredes, seleccionamos el punto central, que es el punto de inicio del traslado, y seleccionamos uno de los puntos de referencia de la box. Observamos que se hace el traslado de una de las paredes a uno de los extremos de la box, confirmamos que sea lo que nosotros deseamos y seleccionamos OK. Repetimos este paso con la otra pared, seleccionamos la pared, down, seleccionamos el punto de inicio del traslado y el punto de fin. Confirmamos que sea lo que nosotros queremos y seleccionamos OK. Ya no hay que mover otra entidad, otra instancia, entonces seleccionamos aquí en la cruz de cancel. Ahora bien, ya una vez hecho el traslado, vamos al apartado de step. Aquí tenemos que crear un step de Dynamic Explicit, que es otra de las preguntas que hay que resolver. ¿Qué es un procedimiento Dynamic Explicit? Bueno, su nombre casi nos resuelve la pregunta. Sin embargo, hay que profundizar un poco en esta parte. Los procedimientos Dynamics Explicit utilizan los cambios con respecto al tiempo.
A comparación de un ejercicio o una simulación de manera implícita, eh, que resuelve, vaya, el modelo por medio de uh, la suposición del estado estacionario. El modelo Dynamic Explicit no lo hace de esta manera. Este resuelve con variaciones respecto al tiempo y analiza cada una de las variaciones y cómo estas van afectando en el modelo. Para este caso de la colisión sería cómo va cambiando la fuerza, la energía al interior del modelo con respecto a variaciones de tiempo. A continuación vamos a ver qué variación de tiempo se selecciona y por qué. Para ello vamos a crear un step. Va a ser un paso después del initial. Sería nuestro step número 1. Y vamos a escoger Dynamic Explicit, que era lo que comentábamos anteriormente. Damos continuar y se nos pide un periodo de tiempo. ¿Qué es ese time period o periodo de tiempo? Es el análisis que nosotros vamos a realizar desde el segundo cero hasta una fracción de tiempo determinada. Nuestro análisis va a ir desde el segundo cero hasta el segundo 0.025. Ese es el lapso en el que se va a hacer el estudio y donde se van a hacer las iteraciones para poder resolver el ejercicio. Sin más, seleccionamos OK y nos vamos al apartado de Mesh, que es el mallado. Como podemos ver, nuestra pieza o modelo ha cambiado de color. Esto debido a que seleccionamos que iba a ser una malla independiente y las características que mencionamos anteriormente. Nos vamos al apartado de Seed Part Instance, seleccionamos todas las partes que queremos que sean malladas, le damos en Done. En el tamaño aproximado de malla utilizamos uno que se adapte a la versión estudiantil. Nosotros estamos utilizando la versión completa, sin embargo las condiciones del ejercicio se han dado para una resolución en el modelo de Abacus estudiantil. Utilizamos 0.0012, dejamos las demás opciones como están y damos OK. Vemos que la malla sea, perdón, que el modelo se ha mallado, ha tenido unos puntos. Damos OK, estas son las semillas de mallado. Ahora sí, realizamos el mallado de la pieza y podemos observar, ay, una disculpa, tenía que seleccionar el modelo, seleccionamos el modelo y damos en Done. Podemos ver que se han generado 544 elementos en la parte de la box y 121 elementos para cada uno de las paredes. Con esto vamos a seleccionar la vista ZX. Podemos ver que nuestra instancia está en la zona inferior, en la esquina inferior izquierda, y vamos a apoyarnos de ese instance para borrar o esconder, mejor dicho, nuestras paredes. Nos vamos a nuestro árbol de diseño, a nuestro árbol de modelo, y nos vamos a la sección de instance. Seleccionamos con Shift la pared 1 y la pared 2, clic derecho y en la parte de Hide. Con esto escondemos nuestras paredes, lo que nos permitirá hacer un paso siguiente, que es generar un set de nodos, una selección de nodos que nos permitirá realizar interacciones en pasos siguientes. Para ello desplazamos un poco nuestro modelo y nos vamos en el apartado de Tools, en la parte de Set, y le damos a Create. Al momento de hacer nosotros Create Set, es recomendable aquí sí utilizar un nombre, una etiqueta, por ejemplo Top para la parte superior. En el tipo de Set escogemos nodo y continuar. Nos pide que seleccionemos los nodos que vamos a convertir o que vamos a generar un set. Seleccionamos la parte superior y confirmamos que todos los nodos estén seleccionados, los nodos de interés. Al estar seleccionados los nodos de interés, le damos aquí en el cancel para evitar otro desplazamiento y en Done. Ya han sido seleccionados los nodos set del top y han sido 32 nodos. Tenemos que obtener la misma cantidad de nodos en la parte inferior. Nos vamos otra vez a Tools, Set, Create. El set 2 lo vamos a llamar Bot, que sería el equivalente a Bottom, la parte inferior. Igual, nodo, continuar y
hacemos un pequeño desplazamiento. Ahora para la parte inferior, con eso es suficiente. Seleccionamos los nodos que queremos convertir, confirmamos que sean todos los nodos, y así es, cancel y done. Con esto generamos ya el equivalente a 32 nodos de la parte inferior. Con esto podemos pasar a las interacciones. Para ello ya podemos regresar nuestras paredes, clic derecho otra vez y en Show. Aquí en nuestro árbol de diseño ya podemos regresar a nuestras paredes otra vez. Con esto podemos ir al apartado de Interaction y utilizar el comando de Create Interaction Property. Con esto vamos a generar una propiedad de contacto. Al seleccionarla, contacto, vamos a obtener esta pantalla y nos vamos al apartado de mecánico. Aquí vamos a usar un comportamiento tangencial. Le vamos a dar en penalty y utilizamos un coeficiente de 0.2. Ahora creamos un normal behavior y generamos un hard contact. Esta es una de las preguntas también que hay que analizar. Las interacciones que acabamos de crear, por qué se utiliza un tangential behavior, un normal behavior y un hard contact. Es interesante y es importante mencionar que tenemos que aplicar interacciones entre nuestros elementos, entre nuestras instancias, porque como recordamos, estas instancias estaban separadas. Nosotros les dimos una equidistancia, por así decirlo, un offset de la box, la pared y la otra pared. Entonces nosotros necesitamos lograr que estas instancias entren en contacto para que se pueda dar el impacto, la simulación de deformación. El tangential behavior se refiere a un comportamiento tangencial, es decir, que roza con la box, la pared está tocando la box solamente tangencial. El normal behavior o comportamiento normal es una interacción que nos permite definir las superficies que están en contacto de manera ortogonal o normal, y se puede especificar si el contacto que se realiza es penetrante o no penetrante. Esto dependiendo las superficies y cómo se trata la deformación en cada una de las instancias. El penalty friction formulation o el penalty que utilizamos es meramente una técnica que se utiliza para resolver estos problemas de impacto, de contacto, de fricción. Nosotros vamos a darle un coeficiente de fricción y ese coeficiente de fricción es, vaya, la resistencia que el material ofrece al deslizamiento entre las superficies de contacto. Este es un parámetro muy importante, no hay que olvidarlo, ya que nos permite realizar un modelado real. Entonces, con esto explicado, perdón, falta el normal behavior. Ese comportamiento normal es cómo las superficies van a interactuar de manera normal, ortogonal a la dirección de, de movimiento, y como les decía, se puede determinar si el contacto es penetrante o no penetrante. El contacto rígido es una opción que impide la penetración entre las superficies de contacto, es decir, permite que no se perforen, que no atraviese, y que puede ser útil para cuando se requiere un comportamiento sin deformación, como lo son la parte de las paredes. Le damos OK y pasamos a la siguiente parte, que es generar un constraint. Para la parte del constraint vamos a utilizar las paredes y los puntos de referencia que se ven en pantalla. Para ello nos vamos a la parte de Create Constraint. Nos vamos a la parte de General Contact. Perdón, tenemos que primero hacer una interaction. Hacemos un General Contact. Tiene que ser explícito porque es el modelo de procesamiento que estamos utilizando. Tiene que estar marcada la opción de All with Self. Y checamos también
el Global Property Assignment utilizamos la propiedad que creamos anteriormente. Con esto generamos una interacción, damos OK y ahora sí podemos generar nuestros constraints. ¿Para qué se generan estos constraints? Bueno, los constraints de tie y rigid que vamos a ver a continuación nos permiten unir partes o componentes del modelo de una forma en que se comporten ya como una sola entidad. Como les decía, nosotros generamos instancias con cierta equidistancia, con cierta separación, están sueltas. Entonces necesitamos generar este amarre que es el tie para que las paredes sean un solo modelo con la box del Crashbox. Para la parte del Rigid Constraint, esta es una restricción que nos permite modelar todo como un cuerpo rígido. Podemos especificar qué partes van a ser un cuerpo rígido. Por ejemplo, para este ejercicio sería la parte de las paredes. Eso lo definimos casi desde el inicio con el Discrete Rigid y es en general lo que utilizaremos para este ejercicio. Entonces continuamos con el tie. Seleccionamos una superficie. Vamos a seleccionar la superficie inferior. Le damos en Tone. La parte que interactúa es la parte café, brown. Y seleccionamos una región de nodos desde los sets. ¿Qué parte vamos a utilizar? La parte bot, porque es la pared que seleccionamos en un inicio al momento de generar el tie. Le damos en Continue y utilizamos todo tal cual está, menos las dos casillas inferiores. Con esto damos OK y repetimos para la pared superior. Continue, seleccionamos superficie, la superficie superior, revisamos el color es morado y vamos a seleccionar una región de nodos. Seleccionamos otra vez en sets y la parte superior o top. Continuar. Deseleccionamos los dos recuadros de abajo, los quitamos y OK. Con esto hemos creado ya los constraints de tipo amarre, de tipo tie, que nos permite unir las dos paredes con la box. Ahora bien, es necesario crear dos puntos de referencia en los puntos de abajo y de arriba. Con esto hemos creado ya dos puntos de referencia que nos permitirán continuar con las rigid body y con el punto de inercia. Más adelante explicaré lo que es el punto de inercia. Continuamos con el constraint tipo rigid body. Damos continuar, seleccionamos un elemento que sería la placa de abajo, seleccionamos y en reference point escogemos el reference point 1, que es el punto inferior. Damos OK, continuamos, otra vez constraint tipo rigid body, continuar, seleccionamos la placa de arriba, damos en done, continuamos con el punto reference point 2, que es el punto superior, y damos OK. Ahora generamos el special, que es un punto de inercia. Vamos a escoger punto de masa o inercia, point mass inertia, continue y seleccionamos el punto de arriba. Este punto va a ser la masa que nosotros vamos a impactar contra nuestra Crashbox. Esta masa es de 100 kilogramos, también dada en el ejercicio, y se utiliza también como una técnica en el análisis de fenómenos dinámicos, en este caso en un impacto, la deformación. Es muy importante entender cómo se va a distribuir la masa a lo largo de todo este volumen y pues en este caso no estamos utilizando una geometría tan compleja, pero vamos a trabajar con una deformación, lo que va a generar geometrías un poco comunes. Le damos OK y continuamos con las cargas. Ya generamos nuestro comportamiento de masa en la parte superior, que es donde va a recibir el impacto esta Crashbox. Continuamos en carga,
nos vamos a condiciones de superficie, a boundary conditions. Seleccionamos primero Symmetry, Anti-Symmetry y Encastre. Vamos a seleccionar el punto de abajo, ese va a estar fijo totalmente, por eso seleccionamos la opción de encastre, le damos en Down, encastre y OK. Ahora bien, generamos una segunda condición de superficie de frontera, seleccionamos ahora Displacement Rotation y seleccionamos el punto superior. Este punto sí va a tener movimiento, es donde vamos a recibir el impacto. Para U3 vamos a seleccionar menos 0.01. Esto nos va a permitir un desplazamiento, perdón, es menos 0.01. Y es menos porque les comentaba, nuestro instance, el eje Z, es positivo hacia arriba. Nosotros queremos que se comprima esta crash box. Para ello nosotros vamos a hacer que la fuerza sea hacia abajo, contrario a la parte positiva del eje de las zetas. Esto nos va a permitir generar una compresión y nos va a permitir hacerlo por medio de una amplitud. Para ello nosotros vamos a generar una tabla de amplitud. Vamos a seleccionar el tiempo o la frecuencia, para este caso es 0 y una amplitud de 0. Nuestro time period era de 0.025 y vamos a generar una amplitud de 1. Damos OK. Seleccionamos nuestra amplitud creada y con esto damos OK. ¿Por qué se utiliza una amplitud? Porque es necesario también poner el menos 0.01 en estas condiciones de carga. Bueno, la condición de Z ya la había explicado, es para que se genere esta deformación en el cuerpo, y la tabulación de la amplitud es para simular escenarios de manera más precisa, representar un impacto realista, representar la fuerza del impacto y vaya generar este procesamiento dinámico, estas deformaciones reales, acercarnos un poco más al escenario real, que sabemos es por aproximaciones, por iteraciones, no va a ser un resultado exacto, pero nos va a acercar bastante a lo que es un comportamiento de impacto en la vida real. Una vez realizado todo esto, podemos proceder ya a ejecutar nuestro trabajo. Nos vamos a esta ventana que dice Job Manager, creamos un job, vamos a seleccionar un impacto, solo como un nombre, una etiqueta para nuestro trabajo, damos continuar, seleccionamos el análisis completo y dejamos todo como está. Seleccionamos OK y sometimos nuestro trabajo. Hay que esperar a que el software procese nuestro trabajo. Dependiendo de las características computacionales de cada equipo, es el tiempo que puede tomar en resolver un ejercicio. Puede tomar 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 2 horas. Eso también varía de acuerdo a las versiones, ya sea estudiantil o completa, porque podemos mallar en gran cantidad el modelo a trabajar. En el caso de la versión completa, la versión estudiantil está limitada a 1000 nodos de trabajo. Es la razón por la cual los parámetros de longitud, volumen, área de esta Crashbox son muy chicos para que se adapte a la versión estudiantil. Sin embargo, en una versión completa podría requerir más recursos computacionales debido a la complejidad o simpleza del ejercicio realizado. Simular deformaciones es complicado, especialmente por la parte dinámica, la iteración, el involucrar un punto de inercia mayor, diferentes condiciones como son también los constraints, las restricciones, las interacciones. Muchos factores pueden intervenir en la cantidad de tiempo que le tome al equipo computacional resolver el ejercicio. En nuestro caso, el Explicit Packager ya resolvió el ejercicio. Nada más hay que esperar a que el estatus de nuestro trabajo diga completed para poder analizar los resultados. Para este ejercicio en particular, se nos solicita también analizar la energía interna, la energía cinética, la energía de deformación
y algunos resultados extra, que es lo que vamos a hacer a continuación. Se nos pide calcular el esfuerzo de Mises, el máximo. Este va a estar dado en megapascales. La deformación lateral máxima del crashbox. Vamos a analizarlo de tres formas. Nosotros vamos a escoger la deformación X y Y, pero también se puede analizar la deformación en Z. Esta está dada por default, van a ser los menos 0.01 metros. La deformación en X sí vamos a poder analizarla y obtenerla. La deformación, perdón, el valor máximo de la energía interna, para ello es necesario analizar unas gráficas, a continuación lo haremos. También el valor promedio de la energía cinética, aquí se complica un poco, pero vamos a tratar de asumir o determinar a ojo este promedio. Y el valor del strain energy a los 20 segundos. Cabe recordar que, perdón, a los 0.020 segundos. Cabe recordar que nuestro periodo de tiempo de análisis es de 0 a 0.025. Entonces es 0.005 segundos antes del final. Ya solo esperamos al software que diga completed en el status y analizamos resultados. Una vez cargado ya completamente los resultados de nuestro ejercicio, podemos ir a la parte de visualización por medio de este recuadro que dice Results. Lo seleccionamos y observamos nuestra Crashbox. Pareciera que no tiene, vaya, nada sorprendente o nada interesante por analizar, pero podemos ver que el punto de tiempo en el que estamos es el 0.025. Entonces nos vamos aquí a esta sección para dar paso al primer punto. Estamos en el tiempo cero y nos vamos a este apartado que dice Plot Contours on Deformed Shape, que es graficar o mostrar los contornos de la pieza deformada. En el tiempo cero no vemos ningún cambio, pero conforme vamos avanzando vemos un cambio en la coloración de la figura del modelo y vamos viendo una pequeña compresión. Al principio no es tan visible, sin embargo conforme vamos avanzando en el tiempo vamos viendo cómo esta se comprime. Aquí estamos por llegar a este punto que es nuestro punto final. Aquí hemos llegado ya al máximo y podemos ver cómo la pieza se compacta. Podemos ver una representación animada por medio de este comando. Ahorita la pausamos y analizamos. Hasta el final, la mayor deformación, perdón, el mayor esfuerzo es de 200 megapascales. Esto lo podemos ver aquí con las listas desplegables superiores. Estamos en S, que es stress, y estrés de Mises. Aquí podemos ver entonces el resultado para esa pregunta es 200 megapascales. La deformación lateral la podemos ver con la, la variable U y con
cada una de las magnitudes. Para el eje Z podemos ver en la parte inferior que es de los 0.01 metros negativos por la dirección de compresión. Esto sería positivo si la dirección de compresión estuviera invertida, es decir, la compresión se hace de manera positiva en el eje de las zetas. Para U2 y U1, que son los ejes X e Y, la deformación máxima es de 2.559 exponencial a la menos 3 metros. Si podemos observar, el inferior dice 2.56, lo que corresponde al valor, el valor superior de 2.559. Redondeando es prácticamente el mismo valor y son las mismas deformaciones laterales. Esto es para el eje de las Y. Para el eje de las X es lo mismo, 2.558 exponencial a la menos 3, 2.559 exponencial a la menos 3. Podríamos redondearlo sin problema a 2.56 para ambos lados, X y Y. Entonces tenemos la misma deformación para esos valores. Ahora bien, analizando las gráficas de energía interna, energía cinética y energía de deformación, para ello tenemos que ir a esta parte de Create XY Data. Seleccionamos el ODB History Output y seleccionamos aquí en esta parte la energía interna. Damos en plot y como podemos ver, obtenemos esta gráfica. ¿Cómo la interpretamos? Es un poco complicado de entender al principio, sin embargo la energía interna nos da una idea de cómo nuestra Crashbox va absorbiendo la energía del impacto. Inicia en cero porque originalmente la pieza no tiene ninguna fuerza externa, pero conforme va avanzando el tiempo vemos cómo la pieza va disipando la energía del impacto para evitar, vaya, comprometer a las personas al interior del vehículo y dañar lo más posible la Crashbox, pero reduciendo costos también de reparación, que no sean tan comprometedores estos daños. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, vemos que la energía interna de la Crashbox aumenta, lo que quiere decir que va disipando la energía, va absorbiendo el impacto y se nos pide calcular el punto máximo. Para ello utilizamos este Pro Value o una prueba de valor. Seleccionamos el punto máximo y aquí observamos que a la iteración .025 de tiempo tenemos 64.9892 joules, que se puede redondear sin problema a 64.99 joules. Para el segundo gráfico, que es aquí seleccionamos no. Para el segundo gráfico va a ser otra vez ODB Story Output y seleccionamos Kinetic Energy. Le damos en plot y podemos ver un comportamiento un poco extraño en esta gráfica. A grandes rasgos, la energía cinética nos muestra la forma de distribución de la energía cinética ocasionada por el impacto, cómo la energía se va distribuyendo, cómo la deformación va sucediendo. Idóneamente, esta gráfica tendría que empezar en el punto más alto de energía cinética e ir bajando. ¿Por qué? Porque al inicio el impacto se va distribuyendo con gran intensidad hasta llegar a un grado de deformación límite, donde ya no puede avanzar esta deformación y la energía ya no se concentra tanto. Entonces, nuestra gráfica nos muestra un Crashbox ineficiente de dimensiones muy pequeñas y una distribución de energía no uniforme o con anomalías, debido a que en el segundo casi 0.0225 hay unos picos, lo que indica que o hay una segunda interacción de impacto o hay resonancia en el material seleccionado. Pero de igual forma la energía se distribuye de una manera anómala y la Crashbox es ineficiente. Para esto se nos pide un promedio. Si nos damos cuenta, la mayor parte de la energía se concentra en 8.0002 joules y hay un pico casi cercano a los 8.0009 joules. Entonces, el promedio del comportamiento
yo lo dejaría en 8.003 joules, que sería toda esta franja central. Para mí ese sería el promedio, es mi interpretación de los resultados, y con ello paso a la siguiente gráfica, que es la energía de deformación. Aquí nosotros vemos qué tanto se deforma nuestro material conforme va avanzando el tiempo. Con esto vemos qué tanta deformación tiene el material y en qué punto llega a su límite de deformación. La deformación va a ir siendo gradual, va a haber unos aumentos abruptos, pero va a tener comportamientos cuasi lineales, es decir, que parecen ser lineales, pero tienen un comportamiento curvo. Tenemos tres zonas de deformación y lo podíamos ver nosotros en la visualización de contornos. Voy a regresarme a esa visualización de contornos. Esa gráfica es precisamente esos comportamientos. Si vemos, la deformación se da en tres secciones, características, que es esta primera deformación. Luego vemos una segunda deformación en este punto y una tercera deformación que se expande la pieza, por así decirlo. Tenemos dos expansiones y una compresión al centro. Esa es la interpretación de esta gráfica de deformación, de energía de deformación. Tenemos una primera cresta, que es esa, uh, vaya, esa expansión de material. Luego tenemos una gran compresión y luego al final otra expansión, que son las tres crestas que tenemos en esta gráfica y que muestran cómo la deformación va cambiando conforme el tiempo avanza. Esto sería todo por el ejercicio a resolver. Uh, ya se explicó la relación de cada una de las gráficas con el modelo y se llegaron a los resultados. El último resultado, antes de cortar, es la cantidad de energía al punto 20, al segundo 20, que sería aquí, y es de 1.56 joules. Podríamos redondearlo a 1.57, 1.56, no hay problema. Estos resultados pueden variar de acuerdo a las características que cada uno haya asignado a su ejercicio por ser método de elemento finito. Con esto me despido, muchas gracias.